Este episodio comienza con la desaparición de un niño llamado Connor Flint, un caso que rápidamente adquiere un tono emocional más profundo de lo habitual, porque su mamá, Elizabeth, a quien todos llaman Beth, no es una desconocida para Jane, sino una antigua clienta de su época como falso psíquico, alguien que todavía se aferra con desesperación a esa idea de que él posee habilidades sobrenaturales. Esa fe ciega no solo sigue intacta, sino que incluso se ha intensificado con el tiempo, alimentada por el dolor acumulado tras la muerte de su esposo James, quien falleció 2 años atrás a causa de un cáncer, dejándola muy vulnerable y aferrada a cualquier forma de consuelo. En ese contexto aparece Nate Glass, su nuevo asesor espiritual, un hombre que claramente vive del engaño, aprovechándose de su fragilidad emocional, algo que Jane detecta de inmediato y desprecia profundamente. Aunque Beth se niega a escuchar cualquier advertencia, demasiado desesperada como para renunciar a la esperanza que estos fraudes le ofrecen. Desde el primer momento, Beth presiona a Jane con una mezcla de angustia y reproche, acusándolo de negar su supuesto don y de no usarlo para encontrar a su hijo, como si su negativa fuera una traición personal. Jane, incómodo pero firme, mantiene su postura de siempre, negando cualquier capacidad paranormal, lo que solo incrementa la frustración de aquella mujer. Mientras tanto, la investigación arranca en el lugar donde Connor fue visto por última vez, la parada del autobús escolar. Ahí, el equipo descubre que el caso podría ser mucho más grave de lo que parecía en un principio, ya que no se trata de un hecho aislado. 2 niños más habían sido secuestrados en circunstancias casi idénticas, y lo más inquietante, ambos fueron encontrados muertos en menos de 12 horas. La prensa ya había bautizado al responsable como el hombre de los globos, un depredador que utilizaba globos para atraer a sus víctimas, aprovechando su inocencia para ganarse su confianza antes de llevárselos. Esa revelación convierte la desaparición de Connor en una carrera contrarreloj donde cada minuto cuenta. Mientras el equipo sigue recolectando pruebas, Jane y Lisbon permanecen en la casa familiar, donde comienzan a observar la dinámica interna de los Flint, que resulta ser más compleja de lo esperado. Ahí conocen a Jonathan, el medio hermano mayor de Connor, y al tío Deke, dos figuras que, aunque aparentemente colaborativas, dejan entrever tensiones ocultas. Jonathan es el heredero principal de la familia, y en la práctica es quien posee la propiedad donde viven Beth y el pequeño Connor, permitiéndoles quedarse ahí y sin pagar nada, una cuestión que ya de por sí genera cierta incomodidad implícita. Tanto él como Deke muestran un claro desprecio hacia Patrick Jane, recordando su pasado como estafador y cómo en su momento se aprovechó de la credulidad de Beth. Jane, lejos de quedarse callado, responde con su habitual precisión, señalando sin rodeos las debilidades de ambos. El problema de juego de Deke y la dependencia de antidepresivos que tiene Jonathan, dejando claro que, aunque ya no finja ser psíquico, sigue leyendo a las personas con la misma agudeza. A pesar de esa tensión, la información que aportan sobre la mañana de la desaparición parece en principio trivial. Describen una rutina completamente normal. Desayunaron juntos y luego Connor salió hacia la parada de autobús. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención. El pequeño insistió en esperar solo, sin compañía, porque no quería ser objeto de burlas por necesitar que alguien lo acompañara. Ese pequeño acto de independencia, que en otro contexto podría parecer insignificante, terminó convirtiéndose en la oportunidad perfecta para que alguien lo interceptara y sin testigos. Con ese dato en mente, la investigación comienza a tomar forma, pero también deja claro que no todo es tan simple como parece, y que más allá del supuesto hombre de los globos, hay elementos en la vida de la familia que podrían estar entrelazados de maneras mucho más oscuras de lo que cualquiera está dispuesto a admitir. De regreso en la oficina, el equipo continúa avanzando con la investigación, siguiendo todas las pistas más evidentes, reuniendo a sospechosos habituales y sometiéndolos a interrogatorios, que en su mayoría no aportan demasiado, más allá de un dato que comienza a repetirse con cierta insistencia: la presencia de una camioneta negra vista en las inmediaciones de las desapariciones.
A pesar de que esa información parece prometedora, no termina de encajar del todo en el patrón, y Jane, como suele ocurrir, se mantiene en un segundo plano, observando ahí y procesando, más interesado en comprender la lógica detrás del crimen que en seguir las pistas superficiales. Su atención, en realidad, está dividida entre el caso y su creciente irritación hacia Nate Glass, a quien no duda en confrontar directamente, acusándolo de ser un fraude y dejando en claro que, en otras circunstancias, incluso le habría permitido continuar con su engaño sin interferir, pero que en este caso hay demasiado en juego como para tolerarlo. Mientras tanto, el resto del equipo sigue la línea del hombre de los globos y logra un avance importante al analizar desde dónde podría haber operado el secuestrador. Concluyen que, para saber que los niños estaban solos en las paradas de autobuses, el responsable debía contar con un punto de observación elevado y discreto, como un poste telefónico, por ejemplo. Esa deducción los lleva de vuelta a uno de los sospechosos previamente interrogados, precisamente el mismo que había mencionado la camioneta negra, lo que refuerza las sospechas sobre él. Con esa nueva dirección, Lisbon organiza rápidamente su detención, mientras Jane decide quedarse atrás alegando que necesita pensar, algo que ya todos saben que suele significar que está tramando el rompecabezas ahí en su mente. La detención se desarrolla con eficacia. Van Pelt logra sorprender al sospechoso desde atrás y neutralizarlo sin mayores complicaciones. Sin embargo, incluso con el supuesto hombre de los globos bajo custodia, Jane ya ha llegado a una conclusión inquietante que cambia por completo el rumbo del caso. Antes de que el equipo se dé cuenta, él le deja un mensaje escondido en el bolsillo de Rigsby, una de sus habituales jugadas teatrales, en el que afirma con total seguridad que ese hombre no es quien se llevó a Connor. La captura, aunque útil, no resuelve el problema principal. Aún así, la situación da lugar a un momento peculiar entre los agentes, cuando Van Pelt, con un tono medio en broma y medio en serio, comenta que empieza a disfrutar dispararle a la gente, generando así una reacción incómoda pero reveladora de la tensión acumulada. Con esa línea descartada, el caso se vuelve mucho más complejo. Jane comienza a considerar que no se trata de un crimen aislado ni de un depredador oportunista, sino de algo mucho más enredado, más personal, una situación donde las motivaciones no son tan evidentes. Esa intuición lo lleva a revisar con más detalle la situación financiera de Beth, descubriendo un dato crucial que cambia completamente la perspectiva. Ella está profundamente endeudada, y tras la muerte de su esposo, la herencia no quedó en sus manos, sino en las de Connor. La plata está protegida en un fideicomiso al que solo se puede acceder plenamente cuando el pequeño cumpla 30 años. Sin embargo, existe una cláusula inquietante. Si Connor muere antes de esa edad, Beth sería la beneficiaria directa de toda esa fortuna. Ese descubrimiento convierte a Beth inevitablemente en sospechosa y el equipo decide llevarla para interrogarla. A pesar de la dureza de la acusación implícita, ella se muestra completamente devastada ante la idea de perder a su hijo, insistiendo con una convicción que resulta difícil de cuestionar que su vida no tendría sentido sin él. Su dolor parece genuino y por un momento incluso el equipo duda de la línea que están siguiendo. Jane, por su parte, observa en silencio, reflexionando sobre lo extrañas y contradictorias que pueden ser las emociones humanas, especialmente cuando el amor, la desesperación y el interés personal se mezclan de forma difícil de separar. En medio de todo ese caos emocional y mental, su mente incluso divaga hacia algo tan mundano como el deseo de comer un sándwich, un contraste que refleja perfectamente su forma de procesar la realidad. Con todas las piezas sobre la mesa, aunque aún desordenadas, Patrick Jane finalmente empieza a vislumbrar la estructura completa de este caso, entendiendo que la única forma de llegar a la verdad no es seguir buscando pruebas directas, sino forzar al culpable a revelarse por sí mismo. Con esa idea ya clara en su mente, Jane decide que ha llegado el momento de actuar, pero como es habitual en él, no lo hace de manera convencional, sino construyendo una trampa cuidadosamente diseñada en la que cada detalle tiene un propósito. En lugar de perseguir directamente al culpable, opta por provocarlo, obligarlo a salir de las sombras.
Para ello, organiza una especie de lectura psíquica, una puesta en escena elaborada en la que finge conectarse con Connor, utilizando en realidad toda la información que ha ido recopilando a lo largo de la investigación. Cada gesto, cada dato aparentemente insignificante, todo integrado en una interpretación tan convincente que resulta imposible de ignorar para quien realmente sabe lo que ocurrió. Su objetivo no es convencer a los demás, sino presionar al responsable, hacerle creer que está a punto de ser descubierto y que ya no tiene margen de maniobra. El plan funciona exactamente como esperaba. La tensión que genera esa representación empuja al verdadero culpable a actuar, y el equipo, preparado de antemano, se mantiene listo para seguir cualquier movimiento sospechoso. Es entonces cuando la verdad finalmente sale a la luz. El responsable es Jonathan. Su implicación no responde a un impulso repentino ni a la lógica de un criminal común, sino a una mezcla retorcida de celos, ambición y necesidad emocional. Jonathan había orquestado todo sin tener completamente claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar. En su mente, el plan tenía dos posibles finales, ambos beneficiosos para él. Por un lado, si Connor moría, podría consolar a Beth en su dolor, convertirse en su apoyo y eventualmente ganar su afecto. Por otro, si decidía devolverlo con vida, podría presentarse como el héroe que lo rescató, logrando el mismo objetivo desde otro ángulo. En cualquiera de los dos escenarios, su intención era manipular la situación para acercarse a ella y ocupar un lugar central en su vida. Afortunadamente, cuando es descubierto, Connor sigue con vida, lo que permite que todo se resuelva y sin que sea una tragedia irreversible. Jane y Lisbon lo llevan de regreso a su casa, donde Beth lo recibe con una mezcla abrumadora de alivio y emoción, aferrándose a su hijo como si no quisiera soltarlo nunca más. La escena, cargada de tensión contenida que finalmente se libera, marca el cierre emocional de este caso para todos los involucrados. Sin embargo, incluso en ese momento aún quedan asuntos pendientes. Nate Glass se acerca a Patrick Jane, claramente molesto, acusándolo de haberle robado su espectáculo, de haber utilizado los mismos trucos que él emplea para engañar a la gente. Jane, sin perder la calma, le deja claro que su forma de estafar es débil, poco refinada y casi mediocre. Glass, herido en su orgullo, intenta devolver el golpe imitando el estilo de Jane, repitiendo los gestos y las técnicas que él mismo había usado en su actuación. Lo que no sabe es que Jane ha estado grabando toda la conversación, dejando al descubierto su naturaleza fraudulenta de una manera mucho más efectiva que cualquier confrontación directa. Más tarde, en un momento más íntimo y tranquilo, Beth se acerca a Jane buscando respuestas, todavía aferrada a la idea de que, de algún modo, él sabía más de lo que admitía. Jane le explica, con una honestidad poco habitual en su pasado, que todo lo que hace se basa en la observación, en la deducción, en la capacidad de leer a las personas y las situaciones. No lo hace con ningún poder sobrenatural. Ella escucha, reflexionando sobre todo lo ocurrido, y aunque reconoce que en el pasado fue engañada por él, también admite que en su momento necesitaba creer, necesitaba esa esperanza, y que a pesar de todo, él se la dio cuando más lo necesitaba. Ese reconocimiento, lejos de ser un reproche, se convierte en una especie de cierre para ambos, una aceptación de lo que fueron y de lo que ahora son, mientras que la historia deja en claro una vez más que la línea entre la verdad y la ilusión no siempre es tan nítida como parece, especialmente cuando las personas están dispuestas a creer aquello que les permite seguir adelante. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, si te gusta El Mentalista, en el canal estoy viendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.